Me da mucho gusto ver tantos rostros amigos acompañando el día de hoy en esta conferencia que ha llamado la atención por lo que alguien definía como un curioso maridaje entre la política y la música clásica. Es decir, qué es lo que voy a presentar y qué es lo que voy a ir desarrollando, pues es parte, digamos, del gusto que he tenido al momento de escoger la temática que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a bajar un poco las luces, ahí está, muchísimas gracias Leslie, y le he llamado a esta plática 8 encuentros de la música clásica con el poder político. Hago una muy breve reflexión de entrada. Todos los que estamos aquí tenemos desde muy pequeños experiencias con la música. La música tiene el poder evocador de imágenes, de recuerdos, de sensación de amor, de alegría, de tristeza, pero también hay un componente importante que es el hecho de evocar circunstancias o condiciones de carácter político. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hay algunas personas que piensan que la conferencia se va a limitar únicamente a hablar de la relación de, por ejemplo, compositores con dictadores o poderes públicos. Sí hay de eso, pero he escogido también algunos otros episodios que yo sé que los van a encontrar ustedes particularmente curiosos o interesantes. Y la idea es que en el recorrido de estos 8 encuentros que le llamo, pues podamos aprender un poco y podamos entretenernos con temas tan importantes como es la música clásica y la política. Así que, sin más demora, yo voy a hablar del primer encuentro. Y aquí quisiera, me voy de hecho a apoyar con asistencia auditiva, así que disculpen si al principio hacemos ajustes de audio, pero quisiera comenzar hablando de cómo la música clásica y los músicos clásicos se relacionan con los estados. Yo les he puesto aquí 2 banderas, que estoy seguro ya las identificaron. Son 2 países, 2 estados, que están vinculados en su suerte con la música clásica. El caso, por ejemplo, de Alemania, cuyo himno, que lo escuchamos, digamos, en distintas actividades culturales o deportivas, pues no es más que el Kaiserlied de Haydn. Es decir, es una composición de música clásica tomada para un himno nacional. Y en el caso del pequeño estado del Vaticano, pues es un poco igual. Si uno escucha el himno del estado del Vaticano, uno lo que está escuchando es una pieza de música clásica, la marcha pontificia de un compositor francés muy conocido de nombre Charles Gounod. Así que encontramos himnos que están referidos por compositores importantes. Pero dicho lo anterior, el primer encuentro al que quiero llegar es quizás uno todavía más intenso y sorprendente. Y probablemente algunos de ustedes no conozcan este dato. Es que hay una ópera que es la causante de la independencia de un país. Está bien que haya una música clásica que sea referida al himno, pero ya que un país deba su independencia a una ópera, sí ya es una cosa mucho más curiosa. Y voy a hablar muy rápidamente del caso de Bélgica, que es el que tienen ustedes, el mapa de la Bélgica de comienzos del siglo XIX. Y lo que están viendo ahorita es un fragmento de una ópera que se llama La Muda de Portici de Daniel Auber. Esta área que están escuchando ustedes se llama Amour sacré de la patrie y tiene mucho que ver con la historia de la independencia de Bélgica. Este mapa nos demuestra cómo era el área que ocupaban los Países Bajos al comienzo del siglo XIX. Ven ustedes una línea azul que divide ese mapa en 2. Al sur, las provincias que hablaban francés, de origen católico, y las que están arriba son las provincias de origen protestante, de hablar neerlandés. Después del Congreso de Viena de 1815,
Todas las regiones quedaron bajo la administración de este caballero que ven ustedes aquí, Guillermo I de la Casa de Orange, protestante. Por lo tanto, todos los habitantes del sur, los francófonos, los católicos, pues no se sentían particularmente cómodos siendo gobernados por un protestante. Y cerca del año 1830 hubo un esfuerzo de parte de Guillermo I de imponer el lenguaje neerlandés en todas las provincias, y eso fue molestando muchísimo a los francófonos del área sur. Poco antes de agosto de 1830, que es a donde quiero llegar rápido, había habido un alzamiento en Francia, una revolución, así que en el sur de este país ya había habido un evento revolucionario. Pero el 25 de agosto de 1830 se presenta en el Teatro de la Moneda de Bruselas una ópera que se llama La Muda de Portici, de Daniel Auber. Es una ópera que recuerda la opresión que había de parte de los españoles al pueblo napolitano y cómo los napolitanos se defienden de la opresión española. A ver, mucho de lo que sucede en la música clásica está referida no de manera directa sino indirecta, y es lo que sucede aquí. Los belgas empezaron a identificarse con la causa de los napolitanos en la ópera. Además, ustedes están oyendo ahí al tenor cantar el amor sagrado por la patria. Hay un momento que dice vámonos a las armas. Lo cierto es que llega un momento en esa representación que todos los patriotas belgas que estaban presentes se levantaron y dijeron pues vamos a las armas, y estaban henchidos de fervor patriótico y empezaron a volar las sillas del Teatro de la Moneda, y empieza en ese momento un disturbio terrible en Bruselas que va a provocar semanas después la caída del gobierno de Guillermo I y la declaratoria de independencia de Bélgica. Es decir, el primer encuentro al que yo quería llegar es a esta condición en la que una ópera produce un elemento de fervor patriótico que va a crear un evento político de la naturaleza que fue el tema de la independencia de Bélgica. Yo aquí les pongo una pequeña lámina que está muy pixeleada, pero es una xilografía que lo que representa es lo que se conoce en la música como la Grande Opéra. La Grande Opéra son óperas masivas, son óperas largas de 5 actos con más de 100 representantes en el escenario, y La Muda de Portici fue la primera gran ópera de la historia. Entonces imagínense ustedes que todos los que estemos aquí seamos belgas, con aquel escenario enorme, con un tenor gritándonos que nos vamos a las armas. Pues obviamente lo que podía pasar era lo que terminó pasando, que fue el levantamiento de los belgas y la independencia finalmente de ese país. Quiero terminar este primer encuentro con la cita de Verdi, porque aunque ya Verdi no tiene nada que ver con Bélgica ni con el encuentro al que hago referencia, sí que Verdi es muy importante para la independencia y reunificación italiana durante el siglo XIX. Verdi compondrá óperas que los italianos encontrarán llamados, digamos, a fervor patriótico, a unirse en torno a la monarquía italiana, y de hecho los patriotas italianos, queriendo quitarse la dominación austríaca, utilizan inclusive el apellido Verdi como una especie de eslogan político. Si ustedes ven ahí, Verdi está puesto las distintas letras con puntos, porque en secreto la palabra Verdi quería decir Vittorio Emanuele, re d'Italia. Víctor Manuel, rey de Italia, que era el que encarnaba la causa patriótica italiana. Así que cuando pintaban en las paredes de Italia Verdi con estas características, estaban ocultando el mensaje de convocatoria a los italianos a que se levantaran también a quitarse el yugo austríaco. Así que esa es la pieza a la que los belgas le deben su independencia, Voix sacrée de la patrie, y a la ópera, la gran ópera La Muda de Portici. ¿Cuál es la lección que extraemos de este primer encuentro, amigos?
pues que la música tiene capacidad de evocar sentimientos patrióticos muy intensos, sentimientos colectivos que incluso pueden dar pie a una revolución o a la independencia de un país. Vamos a pasar entonces rápidamente al segundo encuentro. Y quisiera poner aquí la figura de un personaje de la cinematografía norteamericana, Woody Allen. Woody Allen decía a manera de broma, de chanza, que los alemanes cada vez que escuchan a Wagner les entran ganas de invadir Polonia. La decía Woody Allen, no lo digo yo. Pero esto lo que nos recuerda de alguna manera es la íntima relación que hay entre Wagner y los periodos políticos duros que vivimos en el siglo XX, particularmente el nazismo. Y aquí lo que ustedes van a ver, y bueno, obviamente tienen a Wagner acá, pero ¿por qué hubo esta asociación tan fuerte entre Wagner y el nazismo y Hitler? Bueno, aparte de que el propio Hitler disfrutaba de algunas óperas, ya las vamos a ver, él tenía una relación con las familias de los compositores y con algunos compositores que se volvieron al nazismo en sus primeros años. Ahí arriba tienen ustedes la reunión de Hitler con Winifred Wagner, la viuda de Wagner, con la que tenía una muy buena relación. Acá está Hitler en su palco, acompañado de Karl Orff, escuchando la Carmina Burana, que fue una representación de él, también muy conocida. Y lo que ustedes están escuchando ahorita en el fondo es una música que Hitler y el nazismo utilizaron para la apertura de sus principales congresos del partido en Nuremberg, ¿sí? Es decir, Hitler pidió expresamente que los congresos nazis se abrieran con esa melodía que están ustedes escuchando. ¿Cuál es? Es la obertura. La obertura es la primera parte de una ópera que es solamente musical, de una ópera muy poco conocida que se llama Rienzi, de Wagner, ¿sí? Y ahora voy a explicar un poco por qué la obertura de la ópera Rienzi. Si lo que uno pudiera pensar es que probablemente las dos óperas a las que él haría referencia más sería El Anillo de los Nibelungos o Parsifal, que sabemos que el nazismo de alguna manera se sentía atraído hacia la mitología que creaban esas dos óperas, ¿verdad? Pero no, finalmente fue Rienzi y la obertura de Rienzi la que escoge Hitler para ese propósito. Hay un detalle muy curioso que quiero compartir con ustedes aquí. Hitler, de joven, había asistido a la ópera en Linz y en Viena con un amigo que se llamaba August Kubitschek. August Kubitschek es la única persona que se conoce de la infancia y adolescencia de Hitler que habló alguna vez a un medio de comunicación. Y en 1938, August Kubitschek nos da una pista muy importante en una entrevista que él da. Él dice que cuando se encontró al Hitler ya adulto y se reencontraron como amigos, Hitler le confesó que él había tomado la decisión de hacer política el día que, junto con Kubitschek, habían escuchado la ópera Rienzi en Linz en 1905. Está citada la frase en el libro cuando Kubitschek dice: a mí Hitler me dijo, ahí fue donde todo comenzó. Entonces pareciera ser que hay ciertamente una relación muy importante entre lo que fue una especie de epifanía de Hitler con esta ópera cuando la escuchó por primera vez en 1905, y utiliza la música de su obertura para la apertura de los congresos. Cierro este segundo encuentro con un detalle muy curioso. La ópera Rienzi se presenta muy poco, casi no la van a encontrar, es una ópera muy larga, pero habla de un personaje que se llama Cola di Rienzo, que es un hombre del pueblo de Roma, que se levanta contra los aristócratas, que toma el poder de Roma, que se vuelve dictador, y que los romanos se vuelven en contra de él y finalmente lo terminan ejecutando. Se muere incendiado en la ciudad. Pareciera ser que hasta el propio Hitler había escogido en Rienzi el final que iba a tener el Tercer Reich.
que es básicamente una persona, como el cabo pintor de brocha gorda que era él, que se enfrenta a la aristocracia alemana, que toma el poder, que se vuelve dictador y que finalmente muere en los escombros de su propia ciudad. Así que me parece que hay una asociación entre lo que la trama de Rienzi da y finalmente la ópera y lo que sucedió realmente en la Alemania. Entonces al tercer encuentro. Y aquí entramos ya a los años 30 y 40, y les he puesto aquí en la pantalla lo que a mí me parecen los gustos más chiclosos del dictador Stalin. Ustedes saben que Stalin era un dictador que en la Unión Soviética tenía sus propios gustos e impuso sus gustos a los artistas. Por ejemplo, el famoso estilo de la arquitectura staliniana, que son este tipo como de pasteles de mal gusto, que son los edificios que pueblan Moscú. Salvo algunos que se salvan, la mayoría son espantosos, ¿verdad? Son enormes, con, digamos, este tipo de arquitectura poco agraciada. Esos eran los gustos de Stalin en la arquitectura. Pero también impuso a los pintores y escultores lo que se llama el socialismo realista. Es decir, no se valía pintar abstracto, no se valía pintar impresionista, lo que había que hacer era pintar este tipo de personajes, la mayoría de ellos todos musculosos, con caras bravas, transmitiendo fortaleza, y eso es lo que vamos a encontrar en la mayoría de la iconografía soviética de los años 30 y 40, que de hecho va a inspirar después a los pintores y a los muralistas latinoamericanos como Diego Rivera. Ese socialismo realista va a llegar a América Latina, la mayoría de sus artistas, y se va a trasladar ahí. Pues ese es parte de ese gusto de Stalin. Y aquí tienen ustedes el póster de una película que fue muy famosa en los años 90, que se llamaba El Círculo Íntimo, El Círculo Interno, que es la historia realmente contada de este caballero que era el cinematógrafo de Stalin. O sea, ahí lo manda a llamar a Stalin, lo nombra cinematógrafo, y durante muchos años él es el encargado de ponerle las películas al dictador. Es la historia de lo que a él le sucede en el entorno de Stalin, pero también cuando uno mira la película, y a eso quería llegar, pues los gustos eran bastante hoscos y toscos de Stalin. Quería poner esto como punto de partida para hablar de un episodio que sí no tiene nada que ver con lo tosco, y eso es lo curioso de este tercer encuentro. Ustedes tienen aquí la foto de María Yudina, una de las pianistas más exquisitas de la primera mitad del siglo XX de la Unión Soviética. Y lo que están escuchando es un fragmento del concierto número 23 en la mayor para piano de Mozart. María Yudina era una pianista que ejecutaba este tipo yo qué belleza, es una pieza lindísima. Pues resulta que María Yudina fue invitada a tocar el piano y tocar esta pieza en la radio Moscú en 1943. ¿Qué fue lo que pasó? Pues estaba la orquesta presente, había público presente porque eran transmisiones en vivo, y al concluir el concierto, Stalin, que había estado escuchando la radio Moscú, llama por teléfono a la emisora y le pide a la persona que está a cargo que le mande el disco del concierto que acaba de escuchar, porque solían siempre grabar en disco lo que se estaba transmitiendo en vivo. ¿Cuál fue el susto del encargado del radio? Que descubrieron que no se había grabado, y a Stalin no se le podía decir que no, y él había pedido que ese disco estuviera cuan pronto fuera posible. ¿Qué creen que ocurrió? Bueno, el encargado de la radio fue a buscar al director del NKVD, que era la antigua, digamos, la KGB anterior, a ir a buscar a María Yudina a su casa, a cada uno de los miembros de la orquesta y al director, para que regresaran a la radio a grabar el concierto. Entonces imaginen ustedes el susto a las 2 de la mañana que van a tocar de la KGB a la puerta de uno piensa que lo vayan a secuestrar, pero no, era para irlo a traer para que volvieran a ejecutar el concierto. Lo interesante del caso es que prácticamente todos, con la excepción del director de la orquesta, que era Alexander Gauk,
estaban a las 2 de la mañana ya listos y puestos en su lugar. No quisieron arrancar sin él, tardaron media hora más en ubicarlo, creo que ya tenía algunos vodkas encima, pero cuando estaban a punto de reproducirlo, ya con el disco listo para pinchar, alguien recordó que había público presente. Y sin público presente, pues no se oían los ruidos de las toses y los aplausos, había que conseguir público. Y la NKVD fue a traer a la gente que vivía en unos apartamentos a pocos metros, a sacarlos en pijama para que fueran a escuchar el concierto que María Yudina iba a dar a las 2:30 de la mañana. Y era un escenario verdaderamente dantesco, ¿verdad? A las 3 de la mañana, aquellos hombres medio dormidos del público, pero María Yudina ejecutó y el disco se grabó. Y efectivamente, a las 6 de la mañana el disco llega a las manos de Stalin, debidamente grabado. No sabemos si él descubrió que había sido una versión original o una posterior, pero por lo menos no murió el director. Lo que están escuchando ahí es la versión original de la música. Esa es la grabación hecha de Alexander Gauck dirigiendo la orquesta con María Yudina en el piano. Hay un detalle adicional de María Yudina que se cuenta en las memorias de Shostakovich. Ella no era una mujer atea, ella era una mujer ortodoxa y además tenía mucha personalidad. Dicen que Stalin le mandó a regalar un cheque con una gran cantidad de rublos y ella se lo mandó a agradecer con una nota que decía: le he donado estos fondos a la iglesia ortodoxa para que recen por sus pecados. Eso en cualquier circunstancia hubiera sido amanecer al día siguiente con zapatos de cemento, pero no pasó. María Yudina nunca fue molestada por el régimen y lo que es más, para terminar este encuentro, resulta que Stalin en marzo de 1953 muere, le da un derrame. Como a los asistentes les daba miedo interferir en el apartamento de Stalin, que estaba cerrado con llave, no tocaron la puerta, no lo asistieron, el hombre se fue ahí desangrando y con el derrame que seguía creciendo. Pero no quiero detenerme en eso. El punto es, cuando finalmente deciden abrir la puerta, encuentran a Stalin tirado en el suelo, pero había un fonógrafo ahí, y en el fonógrafo estaba el disco de María Yudina ejecutando el concierto número 23 en La Mayor. Así que el punto al que quería llegar acá es: ¿puede la música clásica realmente enternecer el corazón de un hombre tan cruel y además de gustos tan chiclosos como los de Stalin? Bueno, aparentemente sí. María Yudina murió ya mayor, murió en su casa, a pesar de todos estos episodios que nosotros vimos y narramos aquí. Llegamos al ombligo de la presentación, que es el cuarto encuentro, y aquí quiero regresar siempre sobre la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial, pero estamos llegando ya a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ustedes tienen aquí arriba es una un radio que se le conoció con el nombre del hocico de Goebbels. El hocico de Goebbels era un tipo de radio que mandó a producir el régimen nazi para que todos los alemanes escucharan los estridentes discursos de Hitler. Incluso se llegó a decir que estas que por cierto se venden muy bien en eBay, estaban incluso hasta con las estaciones prefijadas para que a nadie se le ocurriera buscar una estación que no fueran las estaciones donde se transmitían los mensajes de los nazis. Y lo que tienen aquí abajo es de la época lo que se llamaba la red de estaciones radiales del Reich, en donde se transmitían todos los mensajes del régimen hitleriano constantemente, en todas las ciudades, inclusive algunas que no pertenecen propiamente a Alemania. Quiero comentar esto porque lo que van a escuchar a continuación es el segundo movimiento de la Sinfonía número 7 de Anton Bruckner. Anton Bruckner es un compositor que había sido amigo de Wagner, y cuando estaba componiendo esta sinfonía, Wagner muere, y él, en honor a Wagner, le escribe el segundo movimiento, que es el Adagio.
Como ustedes saben, las sinfonías usualmente tienen 4 movimientos y el segundo movimiento siempre es el movimiento lento, que le llaman el adagio. Pues bueno, el adagio de esta sinfonía está dedicada a Wagner, por Bruckner. ¿Qué tiene que ver eso con el poder político? Esa melodía que ustedes están escuchando se dejó oír a las 10:30 de la noche del martes 1 de mayo de 1945, cuando la radio alemana anuncia la muerte de Hitler. Es decir, prácticamente habían tomado la decisión de anunciar. Hitler se suicida un día antes, pero la radio hasta el 1 de mayo, en horas ya de la noche, decide hacer el anuncio oficial y utilizan el segundo movimiento como la pieza para presentar este acontecimiento, este episodio. Aquí tienen ustedes las crónicas, de hecho están tomadas del Daily Mail de Inglaterra, donde cuentan precisamente qué música pusieron durante la transmisión, porque eso se escuchó en Londres. Y los espías, además ingleses, estaban escuchando la radio alemana. La transmisión se hizo desde Hamburgo porque todas las demás estaciones de radio estaban ya destruidas por la guerra o capturadas por los soviéticos o los americanos. La única estación que funcionaba era Hamburgo y desde ahí se transmitió esta pieza y el anuncio oficial. Les he puesto esto solo como otro ejemplo porque los ingleses estuvieron fastidiados durante los 6 años de la guerra con la voz de un británico que transmitía desde Alemania improperios e insultos contra los ingleses. Le llamaban Lord Howe Howe. Lord Howe Howe era un inglés traidor, William Joyce, que desde Alemania y desde los micrófonos de la emisora alemana transmitía insultos a Churchill, al rey y en general al imperio británico. A Lord Howe Howe lo van a encontrar después de que cae el régimen nazi. Él hace una última transmisión ese mismo día completamente borracho, de hecho la pueden encontrar en el Google. Está totalmente ebrio y despidiéndose de todo el mundo. Se fue a esconder y en Dinamarca lo capturan, lo llevan a Inglaterra, lo juzgan en los tribunales y lo cuelgan. Pero a lo que quería llegar es cómo los alemanes nazis habían asociado inclusive hasta esta música, que es una música muy solemne, a este episodio de la muerte de Hitler, del suicidio y de la caída del régimen nazi. La melodía que están escuchando es una melodía interpretada por la Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Wilhelm Furtwängler, uno de los directores más excelsos de música clásica de la Alemania del siglo XX. Sobre la figura de Furtwängler ha habido toda una discusión, porque él siguió dirigiendo la sinfónica mientras el régimen nazi estaba. Lo que es más, lo llevaban a hacer exhibiciones. Y él siempre dijo: yo nunca fui nazi, pero yo lo que quería hacer era música. Pero a él se le juzga después de la Segunda Guerra Mundial en un proceso de desnazificación. Y hay, digamos, opiniones divididas de gente que dice que nunca se le debió haber juzgado porque era un músico, y otros que dicen sí se le debió haber juzgado siempre porque él colaboró con el régimen nazi. Inclusive, él no hizo nada cuando varios músicos de la Filarmónica de Berlín, siendo judíos, fueron sacados de la Filarmónica. Entonces hay toda una discusión sobre Furtwängler, que lo tienen ustedes aquí. Esta es la grabación, creo que es de 1942, la que corrió en la radio berlinesa. Y si alguien quiere ver la película que narra la historia del juicio a Furtwängler y todo ese dilema ético, lo pueden encontrar en Taking Sides, que es la película que tienen puesta allí. Bien, y acá vamos a llegar a otro episodio muy interesante y muy curioso. El compositor que ven ustedes aquí es Dmitri Shostakovich, un compositor fabuloso de música ruso-soviético, que va a pasar prácticamente una especie de montaña rusa a lo largo de toda su vida con el régimen soviético, enfrentándose o estando a su favor. Hay toda una discusión de si Shostakovich realmente llegó a dominar el comunismo o no.
o simplemente jugó el juego que le tocaba jugar. Eso ya lo dejamos para otra discusión. Pero lo que sí es cierto es que en 1936 Shostakovich presenta una ópera que se llama Lady Macbeth del distrito Tsensk en el Teatro de Moscú. Presente Stalin ahí. La ópera se trata de una mujer que a una autoridad, a un hombre abusivo, a un hombre que era, creo que un funcionario del régimen, ella decide envenenarlo con unos hongos. Y toda la ópera es precisamente este tema de cómo se desafía la autoridad y se le termina asesinando con hongos envenenados. ¿Qué creen que leyó Stalin de la ópera de Lady Macbeth? Que se estaba refiriendo a él. Stalin se retiró del palco antes de que terminara la ópera y al día siguiente el editorial de Pravda era: esa ópera es espantosa, terrible, es muy mala educación para el pueblo soviético, y Shostakovich entró en caída libre en contra del régimen en ese momento. No lo mataron porque era un gran músico, pero cerca estuvo. Ahora bien, hago esta primera introducción porque vamos a llegar entonces a este encuentro. Voy a pedir que todavía se detenga un segundito. Shostakovich escribe una sinfonía que se llama la Sinfonía número 7, Leningrado, en honor al pueblo ruso que peleó la defensa de Leningrado en 1943, 42-43. Es una sinfonía muy linda. Y Stalin lo manda a llamar cuando la guerra termina para que le componga una sinfonía victoriosa. Le dice: bueno, ya ganamos la guerra patriótica, ahora te pido que compongas una sinfonía, pero de veras, épica, heroica, algo así como la 9ª sinfonía de Beethoven, inclusive hasta el mismo número de sinfonía. Y Shostakovich se dedica a escribirla y la presenta en agosto de 1945. Yo no voy a hablar ahorita y voy a permitir que corran 45 segundos del primer movimiento de la 9ª sinfonía de Shostakovich. Pónganle atención y díganme a qué suena. Pasemos. ¿A ustedes no les parece que Shostakovich se está burlando de Stalin con esa música? A ver, si uno esperaba que hubieran grandes coros y los trombones, lo que hace es poner una música de payasos. Parece un desfile de esos de circo de una película de Federico Fellini, ¿verdad? Que van ahí como payasos. Sí, ¿verdad? Suena. Y Stalin oyendo que esperaba un asunto como la Sinfonía 9 de Beethoven y le resulta Shostakovich con esta payasada. Entonces, hay un musicólogo ruso que dice: miren, a mí me da la impresión de que lo que Shostakovich hizo, y perdonen la mala crianza, pero creo que voy a ejemplificar, esto es como que él hubiera llegado a saludar a Stalin, le hace el dedo, se mete el dedo entre la bolsa y lo saluda, sin que el otro se dé cuenta de que lo está insultando, ¿verdad? O sea, le está presentando una música, pero se está burlando de él. Esta sinfonía no se volvió a representar nunca más en vida de Stalin, y Stalin prohíbe a Shostakovich volver a escribir una sinfonía, y no lo hará sino hasta que muera Stalin en 1953. Entonces, quería ponerles este ejemplo porque me parece un encuentro muy curioso de desafío de la música clásica con el poder político. Y quisiera llegar a este momento. Ustedes tienen aquí a uno de los personajes más abominables
la época soviética, Andrei Zhdanov, el encargado de la disciplina cultural del partido. Este era el encargado de que todo el mundo pintara esas imágenes feas que vimos atrás. Pues a Shostakovich lo convocan en 1948 al Congreso de Artistas Soviéticos y lo obligan públicamente a decir que él está escribiendo música contra el pueblo soviético. En aquellas famosas sesiones de arrepentimiento y de castigo público, pues sucede una cosa muy interesante en ese congreso. Con eso quiero terminar este encuentro. Cuando a Shostakovich lo llaman, están todos los autores soviéticos presentes, él va caminando, se le acerca el viceministro de Cultura, Krenikov, le entrega unas hojas de papel y le dice: aquí está lo que tienes que confesar. Shostakovich llega al podio del teatro y empieza a leer, como le tocaba hacer y todo el mundo lo hacía, su lista de confesiones y arrepentimientos. Cuando llega el momento en el que él ve en el texto que dice: yo he escrito música contra el pueblo, cuentan que él detuvo la lectura, mira hacia arriba, hacia un punto en el teatro, y le sale de manera muy espontánea decir: yo siempre pensé que si escribía la música que me nacía del sentimiento, estaba escribiendo música para mi pueblo. Hace una pausa, regresa a la lectura y sigue echándose las culpas encima. Todavía tuvo Shostakovich el arresto de hablar desde dentro del corazón, en ese congreso ahí, lo que él realmente sentía. Entonces quería comentarles sobre este episodio que me parece realmente muy, muy revelador. Y aquí quisiera llamar la atención de ustedes sobre algo muy particular. Supongan por un momento que yo les pido a ustedes, más bien les advierto que el mundo se va a acabar en poco tiempo y que solo tienen el derecho de llevarse una fotografía de familia en el bolsillo, nada más. ¿Qué se llevarían? ¿Qué escogerían? ¿Qué foto escogerían? ¿La de la mamá, los abuelos, la familia entera, los nietos? Tienen solo un chance de escoger. Pues bueno, esa pregunta ya se la hizo la música clásica también, y se la hizo frente al poder público. En 1977, la Agencia Espacial Aeroespacial Americana, la NASA, decide mandar al espacio sideral 2 sondas, las famosas Voyager 1 y 2. Las 2 sondas tienen 2 misiones. La primera es fotografiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en turnos, y la segunda misión es salir del sistema solar llevando un mensaje de los seres humanos a otra civilización que podamos encontrar más adelante. Y entonces se producen los famosos discos de oro de la Voyager. En esas 2 sondas que salieron en 1977 van camino de las estrellas unos discos grabados donde llevan un mensaje de la humanidad. ¿Qué encontramos en esos discos? Encontramos imágenes, vamos a encontrar fotografías de los seres humanos, de los animales, se van a encontrar ruidos o sonidos del planeta, un riachuelo, un volcán, se van a encontrar los saludos de bienvenida o buenos días. Esto se me fue, pero creo que me oyen bien. Sí, se oye bien. Bueno, se oyen los saludos en 56 idiomas y luego deciden poner música, pero por las dimensiones del disco tienen que escoger qué es lo que quieren poner, y vamos a poner ahora una pieza. Perdón, antes de que lo ponga Lely, el encargado de hacer esa selección era nada menos y nada más que Carl Sagan, que es el que ven ustedes ahí, un astrónomo muy famoso. Él integró una comisión, él hizo la selección de las piezas. De hecho, hoy nos acompaña acá el embajador de Perú y su señora. Le comento, embajador, que en la nave espacial van 2 canciones peruanas. Una que es un fragmento de una canción de boda y otra que es un fragmento de tambores y zampoña. No me voy a preguntar qué es, pero ahí van hacia el espacio interestelar música peruana. Creo que, bueno, en Guatemala no la hay y creo que en otros países tampoco, pero
El Perú sí logró un espacio en el disco de oro del Voyager. Bien, entonces, por favor, Leti. Esta es una de las piezas que va. El concierto número 2 de Brandenburgo en Fa mayor de Bach. De música clásica, ¿quiénes están presentes? Está presente Bach, está presente Mozart, está presente Beethoven, pero Bach es el que tiene 3 piezas y es el único que tiene 3. O sea, por eso he escogido poner a Bach hoy en el encuentro aquí con la Voyager, porque es para Carl Sagan y el comité, pues uno de los músicos que ha hecho la música más excelsa, que es esta música barroca que ven ustedes aquí del concierto de Brandenburgo. Es una pieza muy linda. Esto me da pie para hacer un último chascarrillo relacionado con este encuentro. Carl Sagan tenía la intención de poner música de los Beatles en los discos de oro de la Voyager. Quisiera preguntarles a ustedes cuál canción creen que él había propuesto para que fuera en el disco de oro. A ver si algún seguidor de los Beatles se anima a decirme un título. ¿Ah? Let It Be. Something. Yesterday. ¿Alguien más? Here Comes the Sun. ¿Quién dijo eso? Here Comes the Sun. Curiosamente es Here Comes the Sun, de George Harrison, que George Harrison no es precisamente el Beatle más conocido, ¿verdad? Pero esa es la canción que él propuso, me imagino que porque la letra también habla de que se termina el invierno y empieza el sol. Los Beatles habían accedido, pero no accedió a la casa discográfica. Y finalmente no van los Beatles dentro del disco de oro de la Voyager. Si alguien tiene la insana curiosidad, que seguramente alguien la tiene acá, de preguntar en dónde están las ondas ahorita. Bueno, aquí van a ver ustedes, esto es lo que se llama la heliopausa. Aquí están viendo ustedes los planetas. La heliopausa es el área de influencia del Sol. Fuera de la heliopausa uno ya está en otra historia. La Voyager número 2 llegó a ese punto en el año 2018, transmitiendo todavía. Si alguien tiene la esperanza de que esa Voyager llegue a algún lugar alguna vez, ya no lo vamos a ver. Va a tardar 40.000 años en llegar a la próxima estrella. Y todavía hay una discusión última. Hay quienes dicen, miren, a ver, pero esa tecnología o una civilización extraterrestre no la va a reconocer, ¿verdad? Y entonces Carl Sagan contestaba con mucha sabiduría, miren, no lo veamos así. Yo lo veo como una botella en el mar espacial. Y algún día, cuando la humanidad tenga la posibilidad de viajar, se va a encontrar esa sonda y recordará cómo era la humanidad en ese momento. Así que ese es el sexto encuentro que les quería compartir. Vamos entonces al séptimo y penúltimo encuentro, que también les va a llamar la atención. Es algo muy curioso. El lago de los cisnes, de Tchaikovsky. A ver, todos hemos escuchado esta pieza o si la hemos asistido alguna vez a alguna representación, pero ¿por qué está en esta conferencia este tema? Bueno, resulta que esta era la música que utilizaba la televisión soviética para anunciar la muerte de su presidente. Cada vez que moría un dirigente soviético, se dejaba oír el lago de los cisnes. Y quiero recordarles que en menos de 3 años, la Unión Soviética vio morir a 3, a Leonid Brezhnev, a Yuri Andropov y a Konstantin Chernenko, que están ahí en fila, y cada vez otra vez a poner el disco del lago de los cisnes. Entonces ya el ruso, el soviético, se había acostumbrado a que era una música, a ver, siniestra, algo va a pasar. Pues esa fue la música que escucharon el 19 de agosto de 1991, estando Gorbachev en la plenitud de su juventud, no juventud, pero sí. Y de repente todas las estaciones empiezan a transmitir el lago de los cisnes. La gente sale a la calle y lo que ven son tanques.
van pasando los carros armados de la segunda división de infantería acorazada y la cuarta división de tanques de la Guardia soviéticos, que son las dos que tomaron el control de Moscú. Y no saben qué pasa, si se murió Gorbachov, porque el lago de los cisnes está sonando, ¿verdad? Bueno, finalmente, a eso de las 6 de la tarde, este grupo de funcionarios grises dan una conferencia de prensa anunciando que están tomando el control de la Unión Soviética. El Comité Estatal de Emergencia, dirigido por Gennady Yaneyev, que lo ven ustedes acá. A ver, ¿qué había sucedido? Horas antes capturan a Gorbachov en su dacha, en Crimea, lo ponen preso, le dicen que no lo van a soltar porque van a tomar el control los conservadores de la Unión Soviética, y eso es lo que estamos viendo, la representación del golpe de Estado en vivo. Esto lo vimos, yo recuerdo haberlo visto en la televisión local en su momento. Estaban borrachos, no tenían el apoyo de la gente. Los primeros tanques se encontraron con gente que salió a tapar porque no querían regresar a la Unión Soviética pre-Gorbachov. No capturaron a Yeltsin, que era parte de la conspiración. Y Yeltsin lo que hace es, muy escenográficamente, subirse en un tanque y echar un discurso, mientras sigue sonando el lago de los cisnes de Tchaikovsky en la televisión y en la radio estatal. El golpe empieza a fracasar y terminará muy mal. De hecho, Mikhail Gorbachov es rescatado cuando los que vimos ahí en la conferencia de prensa no lograron controlar el poder, y Gorbachov regresa, y prácticamente a todos estos caballeros de aquí pues les corre una muy mala fortuna, ¿verdad? Yaneyev fue puesto preso, Boris Pugo, que está a la par, el ministro del Interior, se metió un tiro en la cabeza pocas horas después, y la mayoría de los conspiradores prácticamente fueron puestos presos. Así que, yo quería terminar el encuentro precisamente con lo que Raúl decía. Los guatemaltecos tenemos también nuestro lago de los cisnes, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Los embajadores quizá no, y espero que nunca lo oigan tampoco. Pero la marimba, la música de marimba, cuando empezaba en el sistema de radio y televisión, la TGW llamando a todos a encadenar, y la música, la marimba, aquello era que teníamos que salir a ver quién ponía su retrato de presidente en la pared, porque la música estaba asociada a los golpes de Estado. Pues un poco sucede lo mismo, y hoy todavía los viejos rusos les ponen a ustedes el lago de los cisnes, pues aparte de bailar, lo que harán también es recordar que de repente se murió algún funcionario de ellos allí. Y quiero finalmente llegar con algo que sucedió absolutamente inusual en el Teatro de Roma en el año 2012. A los que les gusta la ópera, saben ustedes que las interrupciones con aplausos de la ópera es muy poco usual, que los bis o las repeticiones mucho menos, es decir, no se acostumbra a que repita el aria que cantó, sucede en ocasiones pero no siempre. Y en el año 2012, lo que ustedes van a ver ahora, que eso no lo voy a comentar, sino lo vamos a poner en un fragmento de video de 5 minutos, van a ver ustedes lo que sucedió con Riccardo Muti, el director de orquesta italiano, que estaba dirigiendo la ópera Nabucco frente a Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano. Berlusconi acababa de anunciar un recorte importante al programa de cultura italiana, estaba quitando plata a la música italiana, y en este momento de la ópera, que es una ópera de Verdi, que recordamos que decíamos que Verdi era inflamado, patriota, este coro es el coro de los esclavos de Nabucco, que narra los padecimientos del pueblo hebreo bajo el dominio babilónico, y que cuando se presentó por primera vez en Italia en el siglo XIX, la gente sabía que Verdi estaba, aunque hablaba obviamente del pueblo hebreo, también se estaba dirigiendo al italiano, ¿verdad? El deseo de emanciparse del control austriaco. Pues bueno, este coro que ustedes van a escuchar aquí, el Fa Pensiero, es, digamos, la punta de proa de esta ópera en lo patriótico. Y lo que va a suceder es sorprendente en todo lo largo del recorrido.
Ahorita vamos a poner el video, que es cuando ya terminó de cantar el coro, pero vean lo que sucede a continuación. Sì, io sono d'accordo sul Viva l'Italia, assolutamente. Io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta, ma sono molto, come italiano, Empieza la repetición. molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi se io vi faccio le vostre richieste in vista del pensiero, non lo faccio tanto o solo per ragioni patriottiche, ma in questa sera, mentre il coro cantava "O mia patria di bella e perduta", ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta. Estaba el Mosconi enfrente, que había decidido el mejor. Ricardo Muti no había aceptado nunca un bis en su vida antes. Siccome siamo in un clima molto italico e molto spesso Muti ha parlato ai sordi per tanti anni, facciamo un'eccezione, siamo in casa nostra, no? Nel teatro della capitale, siccome il coro l'ha cantato magnificamente, l'orchestra l'ha accompagnato benissimo, se volete unirvi anche voi lo facciamo tutti insieme. Y hace algo inusual, pide que el público cante con el coro junto, cosa que tampoco se suele hacer en las representaciones de ópera. A tempo però. Además la pieza es encantadora. Vean cómo el público empieza a arrojar los programas como parte de...
dirigiendo al público, no a su orquesta. No quiero que miren a los artistas llorando. Esto es la música, sin agresión y sin violencia, dando un mensaje político absolutamente claro a las autoridades y a los poderes públicos. Y vean cómo se utiliza artísticamente una melodía, además linda y encantadora, con un mensaje muy poderoso para vestir ese mensaje que en ese momento se necesitaba. Esto me recuerda, y a quien tenga la posibilidad de verlo igual, la Sinfonía número 45 de Haydn, la Sinfonía de los Adioses. Es una sinfonía poco conocida, muy linda por cierto, en donde cuando por primera vez le tocó presentar a Haydn esa sinfonía, le tocó hacerlo frente al conde de Esterházy, que estaba precisamente complicándole la vida a los artistas. La sinfonía número 45, lo que ocurre en el último movimiento es que cada uno de los músicos va dejando su instrumento y se retira. Y poco a poco la orquesta se va quedando hasta que solamente queda un violín. Termina, lo pone y se retira. Ese mensaje de la Sinfonía de los Adioses era para Esterházy, y recordar lo que significa ir perdiendo la música por deseos o caprichos del poder político. Así que, aparte de Papensiero, de esta ópera, quería también mencionar a Haydn para que no pierdan la posibilidad de recordar que esa sinfonía también es un mensaje al poder político. Yo voy a terminar acá la presentación en una hora como la había ofrecido, tal vez solo dejando dos comentarios finales. La primera, hemos visto hoy 8 encuentros, hemos visto momentos en que la música enternece, inflama, acompaña, sirve a los instrumentos de poder, nos evoca imágenes poderosas, reta, da miedo. Eso es la música. Y la música clásica tiene el poder de evocar y transmitir esos sentimientos muy particulares. Los artistas lo saben y los músicos lo saben, porque a los músicos se les puede poner preso, pero nunca a sus ideas y sus sentimientos. Y con ello quiero cerrar con la expresión que decía Santo Domingo de Silos, ese abad benedictino que se enfrentó al rey castellano que lo quería poner preso, incluso asesinarlo, cuando le dijo: me podéis quitar la vida, pero más no podéis. Muchas gracias.